típica pregunta para los estudiantes. Son centrales energéticas formadoras de ATP en células vegetales. Recuerda que el ATP es energía. ¿Dónde o cómo se llama ese organelo donde se forma el ATP? Mitocondrias, ribosoma, lisosoma. Te está diciendo en células vegetales. Y la respuesta correcta, la gran mayoría lo ha dicho y lo ha dicho muy bien, es la mitocondria. Como dice células vegetales, muchos creerían que en la célula vegetal lo que produce energía es el cloroplasto, pero no es así. Los cloroplastos son organelos en vegetales que se encargan de producir los alimentos por la fotosíntesis. La central energética de las células eucariotas, ya sean células animales, vegetales, hongos o protozoarios, siempre van a ser las mitocondrias. Y mira cómo es la estructura de la mitocondria, ¿no? Vamos a aprovechar de estudiar su estructura. La mitocondria tiene una membrana externa de superficie lisa y luego tiene una membrana interna ondulada. Esta membrana interna ondulada se llama cresta mitocondrial. Y en las crestas mitocondriales, eso todo onduladito es la cresta, allí se encuentran unas enzimas y proteínas transportadoras de electrones, que son lugares donde se van a producir la energía en forma de ATP. Y está la enzima ATP sintetasa. Entonces, el lugar donde se produce la energía es en la mitocondria, y de la mitocondria, ¿dónde se produce más energía? Es en las crestas mitocondriales. Veamos la siguiente pregunta. A ver, hemos estudiado transporte de membrana. Identifica el mecanismo de transporte que permite el ingreso de monosacáridos y aminoácidos al interior de la célula. Te está diciendo monosacáridos y aminoácidos. Fagocitosis, B, difusión simple, C, transporte activo, D, difusión facilitada, E, pinocitosis. ¿Cuál puede ser la respuesta? Difusión facilitada. Difusión facilitada. Muy bien. Vamos a verlo por qué. Mira, aquí tenemos nuestro esquema de transporte de membrana. ¿Sabes que por difusión simple pasan gases como el CO2, pasa el agua y pasan los solutos? Pero ninguno de estos es monosacárido. Los monosacáridos pasan por proteínas transportadoras. Los aminoácidos también pasan por proteínas transportadoras. Puedes ver aquí la molécula de glucosa, un monosacárido. Y las proteínas transportadoras o permeasas son parte de la difusión facilitada. Por lo tanto, la respuesta, la clave D. Siguiente pregunta. La eliminación de desechos celulares mediante el transporte a través de la membrana plasmática que requiere de energía se verifica mediante Te está hablando de que vas a eliminar desechos por la membrana, pero para eso vas a necesitar energía. Te estará hablando de endocitosis, difusión simple, facilitada, exocitosis o ósmosis. Exocitosis, Miss. Muy bien, los felicito. Es exocitosis. Como recordaremos, hemos estudiado el transporte activo, que puede ser por bombas o en masa. Si hablamos de transporte activo por bombas, se refiere al transporte de iones como el sodio y el potasio, o iones como el calcio, que van a pasar por unas proteínas llamadas bombas. Y para eso consumen ATP. Pero si te dice transporte de desechos, moléculas grandes, membrana, o sea, por bicapa lipídica, tiene que ser transporte en masa. Si es que entra, es endocitosis, pero te está diciendo que sale. Entonces, tiene que ser exocitosis. Y si quisiéramos ser más específicos, cuando lo que se elimina en la exocitosis son desechos, se le llama excreción. En ese caso, la respuesta a esta pregunta es la clave D. Siguiente. Dice,
Relaciona las organelas celulares con sus funciones colocando en el paréntesis el número que corresponde y selecciona la respuesta correcta. A ver, participamos. Aquí en el paréntesis debemos poner la respuesta correcta. Interviene en la formación del uso acromático durante la reproducción celular. ¿Cuál será? ¿Será rugoso? ¿Será el aparato de Golgi o el centriolo? Pues si nos habla de uso cromático, lógicamente es el centriolo. Así que la clave empieza con el número 3. Puede ser la clave B o la clave C. Dice síntesis de proteínas. ¿Quién se encarga de la síntesis de proteínas? Pues el retículo endoplasmático rugoso. Así que aquí es 2. Y finalmente participa en la secreción es el aparato de Golgi. 3, 2, 1. Entonces, hemos hallado la respuesta. Siguiente pregunta. Identifica las 3 principales categorías de proteínas que se encuentran en la membrana plasmática. ¿Se acuerdan que hemos estudiado membrana? Tiene varios tipos de proteínas. ¿Quién me dice cuáles son? Alternativa A, estructurales, reguladoras y catalíticas. B, estructurales, de reserva y de defensa. C, de transporte, receptoras, de reconocimiento. D, de transporte, reguladoras contráctiles. D, de reserva, receptoras y de defensa. ¿Cuáles son los tipos de proteínas? La B, maestra. Estructurales, reguladoras y catalíticas. Estructurales porque están formando parte de la membrana. Reguladoras porque intervienen en la selección de qué compuesto puede ingresar en la célula, y catalíticas porque a veces necesitan de ATP. A ver, y vamos a ver cuál es. Maestra. Es la C, Miss. Transporte. Claro, hay proteínas de transporte. Y también hay proteínas receptoras, porque deben recepcionar las moléculas que van a entrar, y obviamente las de reconocimiento para reconocer si es una célula amiga o enemiga. Así que sí es correcta la clave C. Ahí podemos ver proteínas de transporte, proteínas de reconocimiento, y la siguiente pregunta nos dice: reconoce el proceso por el cual la célula se deshace de materiales indeseables, como por ejemplo desechos de la digestión. Muy parecido a una pregunta anterior. ¿Cuál será la respuesta? Fagocitosis, endocitosis, transporte pasivo, pinocitosis, exocitosis. Y si nos dice, pues, la célula se deshace, ¿qué significa deshacerse? Que elimina. Por supuesto, la respuesta correcta es exocitosis, porque está liberando, excretando sustancias, ¿no? Ahí está. Indeseables, es decir, desechos. Veamos la siguiente. Reconoce la forma de transporte activo en que las neuronas permiten el paso de iones con gasto de ATP. A ver, les hablamos de que las neuronas van a permitir el paso de iones, pero para que pasen esos iones va a haber un gasto de ATP. Si hay gasto de ATP o consumo de ATP, ¿será transporte pasivo o activo? Lógicamente es activo. Entonces veamos cuál es la clave. A, difusión facilitada. B, bomba de calcio. C, endocitosis. D, exocitosis. E, bomba de sodio-potasio. ¿Cuál es la respuesta?
La E. La E, maestra. Muy bien, es la clave E, porque efectivamente las neuronas, lo mismo que la gran mayoría de nuestras células, necesitan con mucha importancia esta proteína llamada bomba de sodio-potasio, que consume ATP y por cada ATP que consume manda 3 sodios al exterior y 2 potasios al interior, permitiendo de esta manera un estado de equilibrio protónico. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver un organelo. Se llama, dice así la pregunta, los peroxisomas son organelos de la célula animal. Identifica sus equivalentes que se encuentran en células de las plantas, hongos y protozoarios. En otras palabras, te está preguntando, ¿qué otro nombre reciben los peroxisomas cuando se encuentran en las plantas? Alternativa A, plastidios, B, lisosomas, C, glioxisomas, D, ribosomas, E, mitocondrias. Las semis, glioxisomas. Glioxisomas. Sí, muy bien, esa es la respuesta. Ahí tenemos los glioxisomas. Ya está. Los glioxisomas, vamos a hablar un poco de ellos, ¿ya? El glioxisoma son organelos, como bolitas, como bolsitas, que contienen en su interior enzimas, y esas enzimas van a catalizar una reacción química, donde los lípidos que están almacenados en las semillas se puedan transformar en glúcidos. ¿Cuál es la importancia que tienen los glioxisomas? Como la semilla tiene lípido, y tú te acordarás que los lípidos son reservas energéticas de un largo periodo de tiempo, pero no liberan la energía rápido, son un almacén. Entonces, una semilla puede estar almacenada en un cajón, en una bolsita, durante meses e incluso años, y puede sobrevivir por la gran cantidad de lípidos que tiene almacenada. Pero cuando por fin agarras su semillita y lo pones a la tierra, lo tiemblas, estos lípidos almacenados tienen que convertirse en glúcidos, en azúcares. ¿Para qué? Para que el glúcido o azúcar le dé una energía en forma rápida. Y cuando tenga energía rápida, la semillita podrá germinar. Entonces, esa función de transformar lípidos en glúcidos para permitir la germinación de la semilla, lo hacen estos organelos llamados glioxisomas. ¿De acuerdo? Ahí están los glioxisomas. Veamos la siguiente pregunta. El organelo celular que almacena compuestos orgánicos de reserva se denomina retículo endoplasmático, aparato de Golgi, ribosoma, mitocondria y plastidio. ¿Cuál será la respuesta? Retículo endoplasmático. Aparato de Golgi. Me dicen retículo, me dicen Golgi. Veo varios de Golgi. A ver, vamos a ver si era Golgi. Muy bien. Excelente. Es el aparato de Golgi. Vamos a hablar un poco sobre el aparato de Golgi, ¿ya? Miras en la imagen que el aparato de Golgi está formado, bueno, se llama de Golgi porque fue descubierto por el científico francés Camilo Golgi, y por cierto, él descubrió esta estructura en las neuronas. Cuando uno mira la neurona de repente en dibujitos que hacen de la neurona, no se ven muchas veces esto, pero se sabe que son muy abundantes en las neuronas, ya porque él las descubrió ahí. Ahora, los aparatos de Golgi están formados por bolsas membranosas o sacos membranosos, que están apilados unos encima de otros. Cada uno de estos sacos membranosos se llama dictiosoma, ¿de acuerdo? Dictiosoma, muchos dictiosomas. El aparato de Golgi tiene muchísimas funciones que son importantes. La primera función, que lo van a encontrar en cualquier libro, dice secreción celular. Pero para entender qué es la secreción celular, debes entender que el aparato de Golgi almacena, empaqueta y libera sustancias. ¿Esto qué significa? Si el retículo rugoso
había fabricado proteínas. Las proteínas que fabricó el rugoso se almacenan en el Golgi. El retículo liso había fabricado lípidos. Esos lípidos se almacenan en el Golgi. Entonces, ¿Golgi qué es? Es un gran almacén. Luego de almacenarlos, el Golgi espera una orden del núcleo. Si el núcleo le dice, aló, aparato de Golgi, mándame proteínas, mándame lípidos para formar la membrana. Estamos creciendo. Mira, ve, aquí está la membrana. Entonces, ¿qué hace el aparato de Golgi? Va a liberar esas proteínas, esos lípidos. Pero ¿qué es lo que hace antes de liberarlos? Los empaqueta. Puedes ver aquí en esta parte que estoy señalándote. El Golgi forma como membranitas, como bolsitas. Se llaman vesículas. Ese proceso de formar vesículas y poner dentro de las vesículas las moléculas que va a liberar se llama empaquetamiento. Luego de empaquetarlas, las liberan. ¿Ves cómo libera la bolsita o vesícula? Y luego la vesícula llega al punto donde debe ser utilizada. Entonces, todo ese trabajo de almacenar, empaquetar y liberar se llama secreción celular. Entonces, ¿quién es el gran almacén de la célula? El aparato de Golgi. Siguiente pregunta, dice, reconoce el recubrimiento formado por polisacáridos o proteínas que algunas bacterias patógenas secretan en su pared celular. Alternativa A, membrana plasmática. B, fibría. C, cápsula. D, microfilamento. E, matriz. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué es lo que tienen las células procariotas, las bacterias, en la parte externa de su pared celular? Muy bien, es la cápsula. Ahí tenemos la cápsula, ¿ven? Vean aquí, tiene membrana, tiene pared y tiene cápsula. La cápsula está formada por una capa de mucilágenos, una capa de glucoproteínas. Son glúcidos unidos a proteínas que le da fuerza, resistencia a la bacteria y le permiten una adherencia, es decir, que la bacteria pueda adherirse a otras superficies. Veamos la siguiente pregunta. Reconoce la estructura propia de las células procariotas que participan en la división y respiración celular. Ahí, a ver, viéndole el dibujito, si se acuerdan, alternativa A, fimbría. B, flagelo. C, plásmido. D, mesosoma. E, nucleoide. ¿Cuál de esas estructuras le permite la respiración celular? La D, profesora, mesosoma. Muy bien, es este mesosoma. Mira, aquí está el mesosoma, es un pliegue interno de la membrana. Es la membrana, pero formado pliegues hacia adentro. Y esos pliegues de la membrana están llenos de citocromos y enzimas ATP sintetasas. ¿Dónde te había hablado antes de ATP sintetasa y de citocromo? Te había mencionado esto en las mitocondrias. En la actualidad se sabe que las mitocondrias son bacterias que ingresaron a nuestras células y que al tener gran cantidad de mesosomas producen una gran cantidad de energía, pero que han hecho una simbiosis, es decir, se han unido a nuestras células, dependen de nuestra célula porque la célula le da de comer a la bacteria llamada mitocondria y nuestra bacteria mitocondria nos da la energía que nuestras células necesitan. Eso es una endosimbiosis, una ayuda mutua de ambas. Entonces, muy bien, mesosoma. Siguiente pregunta. Identifica la ingestión activa de partículas grandes. Te está diciendo activa, transporte activo. Incluso microorganismos enteros que se da con la formación de pseudópodos. A, pinocitosis. B, fagocitosis. C, endocitosis mediada por receptores. D, ósmosis. E, exocitosis. ¿Cuál de estas será la respuesta? Las semis. La endocitosis, me dices, pero te está hablando de un caso específico, ¿ah? Sí es una endocitosis, pero fíjate qué clase de endocitosis te está diciendo. Profesora. Donde se ingresan microorganismos enteros.
Fagocitosis, Miss. Roberto, no. Sí, te escuché, fagocitosis es la respuesta. Es la fagocitosis. Es un tipo de endocitosis llamada fagocitosis, cuando se ingieren partículas sólidas, incluso microorganismos, ¿no? Es la fagocitosis. Si hubiera dicho partículas líquidas en disolución, ahí hubiera sido pinocitosis. ¿Ya? A ver, aquí. Reconoce el sistema de endomembranas entre cuyas funciones se encuentra el modificar algunas moléculas. Por ejemplo, agrega azúcares a proteínas para formar glucoproteínas. ¿Quién se encarga de formar glucoproteínas? La mitocondria, el retículo liso, el retículo rugoso, el aparato de Golgi o los plastidios. Aparato de Golgi, Miss. Muy bien, el aparato de Golgi es uno de los 1000 oficios que tenemos y mira lo que hace. Realiza la función de glucosidicación. ¿Qué significa glucosidicación? Adiciona o une glúcidos a lípidos para formar glucolípidos y une glúcidos a proteínas para formar glucoproteínas. Entonces, excelente, es el aparato de Golgi. Tiene muchísimas funciones nuestro amigo Golgi. A ver aquí. Identifica el organelo que contiene varias enzimas, como urotoxidasa y catalasa, que degradan sustancias altamente tóxicas para la célula. Ya aquí le agregamos tóxicas para la célula. Será centrosoma, lisosoma, lioxisoma, ribosoma o peroxisoma. Peroxisoma, Miss. Muy bien, es correcta la respuesta, es peroxisoma. El peroxisoma es un organelo que contiene la enzima catalasa y bueno, tiene también la uratoxidasa y muchas otras enzimas más. Y la función que tiene es degradar sustancias muy tóxicas. Una de esas sustancias muy tóxicas es el peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Entonces, esa sustancia, el agua oxigenada, es una sustancia que se forma normalmente en nuestro cuerpo. Cada vez que hacemos metabolismo, mientras ocurran reacciones químicas en nuestras células, el peróxido de hidrógeno se va a estar formando, pero es muy tóxico. Pero gracias a que tenemos peroxisomas, estos organelos pueden romper el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno formando sustancias que no son tóxicas, como lo es el agua y el oxígeno. ¿Ok? Entonces, no te olvides, peroxisoma degrada el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. ¿Qué enzima utiliza? Catalasa. Aquí nos dice... Reconoce la estructura donde se produce la síntesis de ribosomas. Los ribosomas son pequeños organelos que no tienen membrana celular. ¿Dónde se sintetizan? ¿Dónde se fabrican los ribosomas? ¿Dónde se forman los ribosomas? En el nucleolo, alternativa A, B, envoltura nuclear, C, núcleo, D, aparato de Golgi, E, retículo endoplasmático rugoso. Nucleolo, Miss. Nucleolo, Miss. Muy bien, han estado estudiando, efectivamente, es correcto. El ribosoma, míralo, aquí está, el ribosoma está formado por subunidad mayor, una parte grande, y subunidad menor, una parte pequeña. ¿Y qué sucede? Estas subunidades son formadas aquí, en esta mancha oscura que está dentro del núcleo, llamada nucleolo. ¿De qué está formado el ribosoma? De ARN ribosomal y proteínas ribosomales. Muy bien. Nucleolo. Identifica el tipo de nutrición que presentan los hongos. Bueno, aquí en este caso los hongos tienen nutrición saprozoica. ¿Ya? Saprozoica. Pasamos. Identifica el tipo de nutrición que tienen los carnívoros, carroñeros como el buitre. Ellos tienen nutrición holozoica. ¿Ya? Holozoica. De ellos vamos a hablar en la siguiente clase.
¿Qué organelos citoplasmáticos participan activamente en la fotosíntesis? Cromoplastos, alternativa A. Alternativa B, mitocondrias. Cloroplastos, Alternativa C, dictiosomas. D, cloroplastos. E, leucoplastos. ¿Decías? Cloroplastos, Miss. Cloroplastos, Miss. Muy bien, son los cloroplastos. Vamos a ver un ratito los cloroplastos. Sí, efectivamente eran los cloroplastos. Veamos a los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos que presentan doble membrana externa lisa y membrana interna aparentemente lisa, pero presenta finísimos pliegues. Esta membrana interna está conectada con unas bolsitas membranosas llamadas tilacoides. Vemos aquí como si fueran pilas de monedas. Cada una de estas estructuras se llama tilacoide. Y cuando se encuentran apilados a toda la pila de tilacoides se le llama granas o granum. En los tilacoides se encuentra la molécula de clorofila, así que allí ocurre el proceso de fotosíntesis y en la fase conocida como fase luminosa de la fotosíntesis. El líquido que rodea a los tilacoides, todo ese espacio y un líquido que lo rodea, recibe el nombre de estroma. Y en el estroma sucede la fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, las dos partes importantes que hay que reconocer en un cloroplasto son los tilacoides y el estroma. Tilacoide, donde ocurre la fase luminosa, y estroma, donde ocurre la fase oscura. Siguiente dice, ¿en qué parte del citoplasma está relacionada la envoltura nuclear? ¿Con qué parte del citoplasma está relacionada la envoltura nuclear? Envoltura nuclear es lo mismo que decir membrana nuclear o carioteca. Está relacionada con las mitocondrias, con los dictiosomas, con el retículo endoplasmático, con los microtúbulos o con los plastidios. Retículo endoplasmático, Miss. Muy bien, es la respuesta correcta. Podemos ver en esta imagen, aquí tenemos el núcleo, y el núcleo tiene existencia porque presenta una membrana nuclear llamada carioteca. Pero como tú puedes observar, la carioteca o membrana nuclear está directamente conectada con esta red de túbulos llamada retículo endoplasmático, ¿ya? Y eso es importante que lo sepas porque más adelante vamos a ver un detalle interesante. Cuando la célula entra a un proceso de división celular que vamos a ver, ¿qué sucede? Hay una etapa llamada profase en la división celular. Y en la profase te dice lo siguiente, dice, durante la profase la carioteca se desintegra. Y entonces tú miras los dibujitos de profase y no llegas a ver ya el núcleo, todo ha desaparecido. Y uno dice, ¿dónde se fue el núcleo? Como tú verás, gracias a que el núcleo está unido al retículo, pues el retículo lo jala al núcleo, lo desarma y se pegan todo a la membrana celular, quedan pegaditos. Y al final de la división celular hay una fase llamada telofase. En la telofase dice lo siguiente, la carioteca o membrana nuclear reaparece. Entonces uno dice, ¿y cómo reaparece? Pues fácil, el que le ayuda a reaparecer pues es el retículo endoplasmático, porque este que estaba pegadito aquí en la membrana, como quien dice, se estira y se vuelve a formar toda esa estructura que era el retículo y la carioteca. ¿De acuerdo? Entonces es importante recordar que la carioteca o membrana nuclear está unida al retículo endoplasmático. Tienen continuidad. A ver, veamos esta pregunta. Dice, cuando una célula tiene una pared primaria y secundaria, la membrana plasmática queda junto a, alternativa A la pared primaria, B, pared secundaria, C, lámina media, D, plasmodesmo, E, ninguna de las anteriores. Lámina media, Miss.
Lámina media. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más quiere dar otra alternativa? Plasmodesmos, Miss. Aquí, plasmodesmos, ya aquí. ¿Alguien más me quiere dar otra alternativa? La pared primaria. Pared primaria, ya. A ver, les recuerdo qué te está preguntando. ¿Qué te está preguntando? A ver, te está diciendo la membrana plasmática. La membrana plasmática es la membrana celular. A ver, ¿dónde está la membrana celular? Está acá adentro, ¿cierto? Es lo que está en contacto con el citoplasma. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos claros. Membrana está acá adentro. Entonces, yo te pregunto, si la membrana está acá adentro, ¿cómo va a estar en contacto con la lámina media que está acá afuera? ¿Podrá? No puede. Ahora, la membrana puede estar en contacto directo con el plasmodesmo, que son tubitos que están conectándose a través de la pared. Pues no. Estará en contacto con la pared primaria. ¿Dónde está la pared primaria? A ver, mira. Acá afuera está la pared primaria, es delgada y externa. Entonces, denme por favor la respuesta. ¿Con quién está en Pared contacto secundaria. directo la membrana? Pared secundaria. Muy bien, ahora sí se han dado cuenta. La membrana está en contacto directo con la pared secundaria, que es esta hecha de celulosa, que es gruesa e interna. Muy bien. A ver aquí. ¿Cuál es el componente principal del axonema de los cilios? ¿Será actina, miosina, desmina, tubulina, queratina? Queratina, Miss. Queratina. Ya, y la respuesta en realidad es tubulina. Vamos a ver aquí que los cilios y los flagelos tienen una base y un cuerpo ciliar o flagelar. El cuerpo ciliar o flagelar, es decir, todo lo largo del cuerpo del flagelo o todo lo largo del cuerpo del cilio, recibe el nombre de axonema. El axonema tiene una fórmula que dice 9 más 2. 9 más 2 significa que hay 9 dupletes, 9 paquetes de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dupletes. ¿De qué? De microtúbulos. Los microtúbulos están hechos de tubulina y tienen 2 microtúbulos centrales. Por lo tanto, la proteína que forma todo lo que son cilios y flagelos es la proteína tubulina, que va a formar los microtúbulos, que siempre se van a distribuir en paquetes. En el caso del axonema, es 9 más 2, y la base de los cilios y la base de flagelos, que se llama cinetosoma, su fórmula es 9 más 0. Ahí está, 9 tripletes, no son de 2, ahora son paquetes de 3, se llaman tripletes de microtúbulos alrededor, y al centro no hay nada, por eso se dice más 0. Aquí nos dice, en eucariotas, la síntesis de la ADN polimerasa tiene lugar en, a ver, vamos a analizar esto. Dice, en eucariotas la síntesis. ¿Qué significa síntesis? Formación. ¿De quién? De ADN polimerasa. Todo aquello que tiene terminación asa es una enzima. Y como recordarás, las enzimas son proteínas. Entonces, la ADN polimerasa es una enzima que cataliza o acelera la formación de ADN. ¿Dónde se fabrica esa enzima o esa proteína? Alternativa A, los ribosomas del citoplasma, la envoltura nuclear, retículo endoplasmático liso, el nucleolo o en el nucleoplasma. Núcleo. Retículo endoplasmático liso, Miss. Si recuerdas, el retículo liso tiene las siguientes funciones. Sintetiza lípidos, destoxificación celular, almacena y libera calcio y glucogenólisis. En ningún momento el retículo liso se encarga de fabricar proteínas.
Así que no puede ser retículo liso. La 1 ¿Quién es se encarga de fabricar proteínas? un ribosoma. Porque recuerda que el ADN polimerasa es una enzima y las enzimas son proteínas. A ver, ¿cuál será la respuesta? Chicos, en este Ribosomas, caso, Miss. muy bien, efectivamente, son los ribosomas. La función que tienen los ribosomas es realizar la síntesis de proteínas. Y cuando hablamos de proteínas, pues están incluidas todas las enzimas. A ver, practicamos aquí. Los oligosacáridos de la membrana plasmática se sitúan en 1. Exclusivamente en la superficie interna. 2. En la superficie externa. 3. Tanto en la superficie externa como interna. 4. Unidos por puentes de hidrógeno, lípidos y proteínas. 5. Ninguna de las respuestas es correcta. Oligosacáridos. La palabra oligo significa poco. Sacáridos, cadenas, son de azúcares, ¿no? Entonces, los oligosacáridos son cadenas de pocos monosacáridos. Pueden tener 4, 6, 8 monosacáridos unidos. Sería un oligosacárido. Entonces, ¿dónde se ubican los oligosacáridos de la membrana? La respuesta, mira, observa el dibujo, aquí tenemos una membrana. Estos que se ven como unas antenitas de color verde son los oligosacáridos, aquí están. ¿Dónde están? ¿En la cara externa o están en la cara interna? ¿O están en Externa, ambas Miss. caras? Externa, solamente se van a ubicar en la cara externa, en la superficie externa de la membrana celular. ¿Por qué? Porque esos oligosacáridos junto con glucoproteínas y glucolípidos van a formar parte de lo que conocemos como glucocáliz. Vienen a ser los glúcidos de la membrana que permiten el reconocimiento celular, la recepción de moléculas y muchas cosas más. A ver, veamos esta pregunta. Nos dice la exocitosis de gránulos o vesículas de secreción. No requiere ningún tipo de energía. B. Requiere iones de calcio y ATP. Solo requiere la presencia de calcio. D. Requiere gasto de ATP en la bicapa lipídica. Es un proceso espontáneo y continuo. ¿Cuál de las respuestas es correcta respecto a la exocitosis? Profesor, requiere el gasto de ATP en la bicapa lipídica. Muy bien, es la respuesta correcta. Como tú sabes, la exocitosis es un tipo de transporte activo, siempre se va a gastar ATP y esta ocurre en la bicapa lipídica, ¿no? Que va a formar pliegues, llegando a formar bolsitas o vesículas de membrana. La siguiente pregunta nos dice, la endocitosis es un proceso por el cual la célula incorpora exclusivamente material. Material sólido, B, material líquido, C, sólido y líquido, D, bacteriano o vírico, proteico. ¿Qué clase de materiales ingresan a la célula cuando ocurre la endocitosis? Chicos. Puede ser sólido o líquido. Puede ser... Muy bien, sí, efectivamente la respuesta es sólido o líquido. Porque si hablas de bacteriano o vírico, estos son sólidos. Pero también pueden entrar partículas líquidas. Entonces, es correcta la clave sólido y líquido. Siguiente, uno de los rasgos que caracterizan a las células procariotas frente a las eucariotas es la de poseer ribosomas.
2 enzimas de la glucólisis en su citoplasma, citoesqueleto, ADN unido a octámeros de proteínas o mesosomas. Te está diciendo que una de estas estructuras es única para procariotas, que las eucariotas no lo tienen. Mesosomas, Miss. Muy bien, es correcta tu respuesta. Efectivamente se trata de los mesosomas. Aquí podemos observar al mesosoma. Son pliegues internos de la membrana y producen energía, ¿no? Y esto es exclusivo de procariotas, bacterias. Siguiente, dice, la bomba de sodio-potasio, ¿no? Constituye un ejemplo de difusión a través de la membrana, transporte a través de canales iónicos a favor de la gradiente, transporte activo en contra de gradiente, difusión facilitada o exocitosis. ¿Cuál de estas alternativas corresponde a la bomba de sodio-potasio? A ver, ahí están viendo incluso la bomba de sodio-potasio. La 3, Miss. Claro, correcto, muy bien, es la 3. Es un tipo de transporte activo y ese tipo de transporte activo ocurre en contra de la gradiente de concentración. ¿Qué significa ir en contra de la gradiente? Ir desde donde haya poca cantidad de moléculas hacia donde haya mucha cantidad de moléculas. Esto es transporte activo. Por el mecanismo de pinocitosis. Se incorpora a la célula únicamente agua. Pueden incorporarse partículas en disolución. Se elimina la secreción proteica de la célula. Se eliminan productos de desecho o se eliminan hormonas de la sangre. ¿Cuál será la respuesta para pinocitosis? La primera, Miss. La 1. Agua, pero te recuerdo que el agua se incorpora mediante un proceso de ósmosis. Y ósmosis La dos, no tiene que ver con La dos. pinocitosis, porque, La a ver, 2. la 2, dice Número 2. partículas en disolución. Efectivamente, es la alternativa 2, porque en la pinocitosis lo que se incorporan son partículas en disolución habiendo un transporte activo. Por ejemplo, puede ser gotas de aceite que puedan ingresar a la célula. Las enzimas de los peroxisomas se piensa que provienen de, a ver, si son enzimas, te recuerdo nuevamente, las enzimas son proteínas. Por lo tanto, si son proteínas, ¿de dónde provienen las enzimas o proteínas? De ribosoma, la 1, Miss. Muy bien, provienen de los ribosomas. Entonces, en este caso, la 1. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Dice, la principal función de las enzimas lisosomales. Aquí tenemos un lisosoma y vemos que dentro del el lisosoma es un organelo que está formado por una membrana. Solo tiene una membrana. Y en su interior contiene enzimas digestivas. ¿Cuál es la principal función de estas enzimas? Digestión, Fotorrespiración, digestión, hidrolización, proteinogénesis, ciclo del ácido glioxilílico. Y la respuesta, muy bien, es la digestión. Ya que te está diciendo que son enzimas digestivas, lo que contiene, pues, lógicamente es la digestión celular. Siguiente nos dice, el retículo endoplasmático liso recibe el nombre de retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico a ver, ¿cuándo se llama retículo sarcoplásmico? Cuando se encuentra en la fibra muscular estriada, en el adipocito, en células epiteliales, en osteoclastos o en condrocitos. 2.
células musculares, profesora. Muy bien, efectivamente es en la fibra muscular o célula muscular. Recordamos nuevamente que el retículo liso tenía 4 funciones, ¿no? Síntesis de lípidos, detoxificación celular, y la tercera función está relacionada con esta. Dice, almacena y libera calcio. ¿En qué células? Células musculares. Nosotros en nuestros músculos tenemos retículos lisos muy desarrollados también, donde están almacenando calcio. Ese calcio es utilizado durante la contracción muscular y cuando ya ha sido utilizado, el calcio va a ser expulsado. Entonces almacena y libera calcio. Y ahí es cuando se llama retículo sarcoplásmico o retículo sarcoplasmático. Ahora, señale entre las siguientes funciones la específica del retículo liso. ¿Cuál de esas funciones será una función de retículo liso? Síntesis de proteínas, glucosilicación de proteínas, síntesis de polisacáridos, absorción de azúcares, síntesis de lípidos. Síntesis de lípidos, Miss. Muy bien, efectivamente, el retículo liso, una de sus primeras funciones, liso, empieza con li, se encarga de la síntesis de lípidos. Los lípidos que fabrica o que sintetiza son los fosfolípidos. Y tú te acuerdas que los fosfolípidos son súper importantes porque forman la membrana celular. También forma los triglicéridos, que son reservas energéticas. Y forma los esteroles. Entre los esteroles que se fabrican en el retículo liso está el colesterol y sus derivados. ¿Cuáles son los derivados del colesterol? La vitamina D, las hormonas sexuales, las hormonas suprarrenales, los ácidos biliares. En otras palabras, cuán importante la función del retículo liso para formar los lípidos que nuestro cuerpo necesita. Siguiente nos dice, señale entre las siguientes estructuras la que interviene en el proceso de fecundación. 1, cilios del espermatozoide. 2, membrana basal folicular. 3, cuerpo lúteo. 4, acrosoma. 5, músculo liso del útero. Ahí tenemos un espermatozoide. Tiene que ver con el espermatozoide. ¿Cuáles son las siguientes estructuras del espermatozoide? Cilios de espermatozoides. Cilios, pero yo te digo, mira acá el espermatozoide. Membrana ¿Ustedes basal. creen que su cola son cilios o será un flagelo? Flagelo. Ese es un flagelo. ¿La cola del espermatozoide Acrosoma, son cilios o es flagelo? Flagelo. Claro, es flagelo. Así que no puede ser el 1. El 1 no es. Acrosoma, Miss. Muy bien, la respuesta correcta es el acrosoma. Aquí está, mira, ve. Mira el espermatozoide. En la cabeza del espermatozoide presenta el acrosoma. ¿Qué es esto? El acrosoma es como imagínate que fuera una gorra de minero, esos cascos de minero, ¿de acuerdo? Entonces, este acrosoma está formado por una vesícula formada a partir del aparato de Golgi. Esta vesícula contiene enzimas digestivas que van a degradar la membrana del útero, del óvulo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el espermatozoide llega al óvulo, el espermatozoide le da un cabezazo fuerte, tan fuerte es que rompe su acrosoma. Ese casquito, esta gorrita que tiene, se rompe. Y entonces se liberan las enzimas que van a degradar al óvulo y de esa manera el espermatozoide logra ingresar a la célula. ¿Me han entendido? Entonces es importante para el proceso de la fecundación, que contiene pues el ácido hialurónico. Aquí hay una pregunta muy interesante. Nos dice, la apoptosis es un tipo de 1, fagocitosis, 2, digestión celular, 3, ciclosis celular, 4, locomoción celular, 5, muerte celular. ¿Qué es la apoptosis?
Muerte celular, Miss. ¿Ya? ¿Alguien más tiene una respuesta? Pues sí, es la muerte celular. Cuando yo digo apoptosis, lo que estoy diciendo que apoptosis es muerte celular programada. Es una muerte celular, pero que ha sido programada, diseñada. Aquí, por ejemplo, para entenderlo, estamos viendo imágenes. Se ve el color verde porque se ha usado luminiscencia para poder detectar un tono, un color. Estas son las imágenes de una manito de un embrión humano. Mira cómo está la mano del embrión humano. No se ven los dedos, ¿cierto? En la imagen A. Y ahora miren la imagen B. Como que se están formando los dedos y hay unas membranitas entre dedo y dedo. Las membranas interdigitales. Y luego en la imagen C prácticamente esas membranas ya han desaparecido y se puede notar mejor la manito. Y así va a seguir desapareciendo hasta que esté completamente formada. ¿Qué es lo que está sucediendo en estas imágenes? Estamos viendo apoptosis, una muerte celular programada. Las células que formaban estas membranitas que unían los dedos mueren y desaparecen, van a ser desechadas del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro diseño corporal y genético dice que debe ser así. Entonces, es una muerte celular, pero programada para poder formarnos durante nuestro desarrollo embrionario. Se puede considerar como carácter de Y peroxisoma. por cierto, me olvidaba decirles que la apoptosis lo realizan nuestros lisosomas. Los lisosomas se encargan de hacer apoptosis. Siguiente, el compuesto que se puede considerar como característico de los peroxisomas es, ¿cómo se llama la enzima que presentan los peroxisomas? A, lisosima, 2, catalasa, 3, fosfatasa ácida, 4, fucofuscina, lipofucsina y 5, glicosiltransferasa. Catalasa, Miss. Muy bien, es la enzima catalasa. La enzima catalasa es la que está presente en los peroxisomas y ayuda a degradar el agua oxigenada para formar agua y oxígeno, ¿no? Nos libra de esa sustancia tóxica, el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. ¿Cuál de los siguientes organelos está estrechamente relacionado con procesos de detoxificación celular? 1, aparato de Golgi. 2, retículo endoplasmático rugoso. 3, retículo endoplasmático liso. 4, mitocondrias. 5, endosomas. ¿Cuál se encarga de la detoxificación celular? La 3, Miss. La 3. Endoplasmático liso, Miss. Muy bien, es el retículo endoplasmático liso. Él nos libra de sustancias tóxicas. Por ejemplo, los fármacos, muchos de los antibióticos contienen, si bien es cierto, son buenos para destruir a las bacterias y agentes patógenos que nos pueden causar una enfermedad, ellos van a tener unos excipientes, algunas sustancias que van a ser tóxicas. Por eso el médico, cuando te receta fármacos o te receta antibióticos, te indica, ¿no?, la dosis. No te dice, te vas a tomar la botellita de amoxicilina toda completa, no. Te dice, no, toma una cucharadita 3 veces al día, cada cuántas horas. Incluso hoy en día existen fármacos diseñados especialmente para adultos y otros diseñados para niños. ¿Debido a qué? Los fármacos que son para niños tienen de repente algunas sustancias que van a ser un tanto menos tóxicas. ¿Por qué? Porque en los niños el retículo liso de su hígado no está tan desarrollado. Entonces, a un niño no le puedes dar un fármaco que está diseñado para adulto. De repente no encontraste el fármaco de niño y le das el de adulto, le puede causar ciertos problemas a su cuerpecito. Ya casi todos los fármacos, por ser tóxicos, van a ir a
terminan en el hígado. ¿Y por qué terminan en el hígado? Porque en el hígado las células del hígado tienen retículos lisos muy desarrollados. ¿Ya? Veamos la siguiente. La bomba de sodio-potasio se encuentra en la membrana plasmática de algunas células animales. Bomba de sodio, bombea 2 sodios al exterior y 3 potasios al interior. Utiliza la fosforilación del ADP para su energía. El bombeo de iones por la misma crea un interior positivo respecto al exterior. Bombea 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro. ¿Cuál de las alternativas es la respuesta correcta para sodio-potasio? Maestra, 5, Miss. La clave correcta, la última, ¿no? Bombea 3 sodios al exterior y 2 potasios al interior de la célula. Muy bien. Ahora veamos aquí, dice, señala el organelo celular en el que se distinguen las caras cis y trans. Cuando hemos mencionado las partes de la célula, uno de ellos presenta una cara cis y una cara trans. Será el retículo rugoso, la mitocondria, el lisosoma, el aparato de Golgi o el centriolo. A ver, ¿quién tiene cara cis, cara trans? Cuando ves el dibujito de su estructura, vas a encontrar que el que tiene cara cis y cara trans es el aparato de Golgi. Ahí está la cara cis, que es la cara por donde entran las moléculas que va a almacenar, y la cara trans es la carita por donde salen las moléculas que está liberando. Las enzimas que intervienen en el metabolismo intracelular del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada se encuentran principalmente en, ¿dónde se encuentran? 1, peroxisomas, 2, cisterna perimitocondrial, 3, retículo liso, 4, complejo de Golgi, 5, cuerpos multivesiculares. Peroxisomas, Miss. Muy bien, si te está hablando pues de peróxido de hidrógeno, lógicamente las respuestas son peroxisomas. Nos dice aquí, en las mitocondrias las ATP-ASA o sintetasas se sitúan en, ¿dónde se encuentran las ATP-ASA o sintetasa? En la membrana externa, en el espacio perimitocondrial, en la membrana interna, disueltas en la matriz o en los gránulos eosinófilos de la matriz mitocondrial. En la membrana interna de la mitocondria, profesora. Muy bien, se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Ahí está, como podemos observar en este esquema, tenemos la membrana externa, tenemos la membrana interna, conocida como cresta, y puedes ver unos gránulos. Estos gránulos, aquí hay unos gránulos más grandes, son las enzimas ATP-asas. Estas ATP-asa, también conocida ATP sintetasa, se encarga de la síntesis o formación de ATP. ¿De acuerdo? Muy importantes. A ver. Es una enzima característica de los peroxisomas. Creo que esta ya la hemos hecho antes, está facilísima. Fosfatasa ácida, alcohol deshidrogenasa, catalasa, fosfatasa alcalina, lipoxigenasa. La enzima de los peroxisomas. Catalasa. Muy bien, efectivamente se trata de la catalasa. A ver aquí. En las alas del colibrí, por estar constantemente en movimiento, sus células musculares poseen De mitocondrias.
Mitocondrias, muy bien, porque te está diciendo alas de colibrí, movimiento. ¿Qué le puede dar el movimiento? Peroxisomas definitivamente no. Núcleo, los lisosomas no, retículo rugoso no, pero las mitocondrias sí, porque las mitocondrias son las centrales energéticas, le van a producir energía o ATP para poder realizar un mejor movimiento. Nos dice la pregunta, las células presentes en las vellosidades intestinales forman vesículas para ingerir suspensiones lipídicas en los puntos donde la membrana de estas células entran en contacto con suspensiones grasas. Este comentario constituye un ejemplo de alternativa A, pinocitosis, B, ósmosis, C, exocitosis, D, difusión, E, plasmólisis. Osmosis, Miss. Ósmosis, me dices ósmosis. Ajá, osmosis. No es ósmosis. ¿Sabes por qué no es ósmosis? Porque la ósmosis está relacionada con el tema del agua. Y en este caso te dice suspensiones lipídicas. En otras palabras, te está diciendo lípido en suspensión, un aceite. Que has comido grasas, hay aceites en esa alimentación que has ingerido y van a ser absorbidas por vellosidades intestinales, por células. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las membranas? Van a formar vesículas para atrapar esas gotitas de aceite que has ingerido en tus alimentos. Te comiste un pollito a la brasa, tus papitas fritas, chorreando de aceite. Entonces, ese aceite va a ser ingerido por tus células por pinocitosis. Aquí la respuesta es pinocitosis. A ver, relacionamos. A ver, empezamos lisosoma. ¿Qué función realiza el lisosoma? Anabolismo proteico, síntesis de compuestos orgánicos, hidrólisis de proteínas, división celular, vía de tráfico. ¿Qué hace el lisosoma? Realiza la digestión celular. ¿Cuál de estas alternativas tiene que ver con digestión celular? Digestión es lo mismo que romper moléculas o degradar moléculas. Por lo tanto, tiene que ser hidrólisis de proteínas, ¿cierto? 1C. Y si busco 1C, ya encontré la respuesta correcta. Comprobamos, centriolo, división celular, retículo liso, es una vía de tráfico porque es como un camino, es una red. Ribosoma, anabolismo de proteínas, que es lo mismo que decir síntesis de proteínas. Y cloroplasto, síntesis de compuestos orgánicos. En otras palabras, la fotosíntesis. A ver, he dejado de compartir un ratito. Voy a abrir otro archivo. Voy a abrirles un momentito otro archivo. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Se han cansado? Chicos, ¿están bien? ¿Están vivos? Chicos, ¿están bien? Quería saber si están comprendiendo bien o prefieren
¿O prefieren de otra manera la clase? Para mí es importante saber si están comprendiendo. A ver, vamos a ver con estas preguntas. ¿Listo? Dice, las enzimas contenidas en descomponen los organelos desgastados, las bacterias y otras partículas. ¿Quién se encarga de destruir los organelos que ya no funcionan en la célula? Autofagia, Miss. Sí, la función correcta es autofagia y lo hacen los lisosomas. El lisosoma tiene 3 funciones. Digestión celular, que es cuando come a los alimentos que ingresan a la célula o incluso microbios como bacterias. También el lisosoma hace autofagia, que significa que el lisosoma se va a comer a aquellos organelos que ya no sirven dentro de la célula. Por ejemplo, una mitocondria que ya no está produciendo energía, es una mitocondria envejecida. En lugar de ser llegado al silo de las mitocondrias, el lisosoma y la extermina, es un exterminador. Por ese motivo, también a los lisosomas se les llamaba, antiguamente se les decía basurero celular, porque todo aquello que ya no le sirve a la célula va a parar dentro del lisosoma. A ver, dice aquí, son estructuras que conectan al citoplasma de las células vegetales. Plasmodesmos, B, uniones estrechas, C, uniones adherentes, D, A y B. ¿Quiénes se encargan de conectar el citoplasma de células vegetales? Plasmodesmos, muy bien, son los plasmodesmos o canales o puentes citoplasmáticos. A ver, dice, relaciona los términos con la descripción más adecuada. Mitocondria, ya yo les ayudo con mitocondria. Ay, perdón. Síntesis de proteínas, ribosoma. Se asocia con los ribosomas. ¿Cuál de estos organelos se une o se asocia a los ribosomas? La mitocondria se asocia con ribosomas, el cloroplasto, el aparato de Golgi, el retículo liso o el retículo rugoso. El rugoso, Miss. Muy bien, es efectivo el rugoso. Producción de ATP. ¿Cuál de estos se encarga de producir ATP o energía? Aparato de Golgi. El aparato de Golgi no produce ATP. Mitocondria. Muy bien, es la mitocondria la encargada de producir energía o ATP. Ordena y envía sustancias. Aparato de Golgi, Miss. Muy bien, esa función sí la realiza Golgi. Ensambla lípidos. El liso, Miss. Muy bien, es el liso. ¿Quién realiza la fotosíntesis? Cloroplasto. Cloroplasto, Miss. Excelente. Wow. Ya, a ver, vamos a ayudarles con el primero. Vesículas rodeadas por membrana que contienen enzimas hidrolíticas, el lisosoma. 2. Red de filamentos proteínicos que se extiende a través del citoplasma y le otorga a la célula forma, organización y movimiento. Es una red de proteínas fibrosas, filamentosas, Rugoso, Miss. que le dan forma a la célula. ¿Cómo? Citoesquelético, profesora. Claro, muy bien. Es el citoesqueleto, el esqueleto celular. Sitio de la síntesis proteica. ¿Dónde ocurre la síntesis de proteínas?
Fabricación de proteínas. ¿Dónde se fabrican las proteínas? Mitocondrias, Miss. El ribosoma. Rugoso. También el ribosoma. Cuando tú dices retículo rugoso, debes entender que el retículo rugoso fabrica proteínas porque tiene ribosomas. O sea, son los ribosomas en realidad los que se encargan de hacer ese trabajo tan importante. Sitio donde se sintetizan proteínas secretoras. Otra vez, ¿dónde se fabrican proteínas? Rugoso, Miss. Muy bien, es el rugoso. Vesículas rodeadas de membranas, cuyas enzimas oxidan varias sustancias orgánicas. Es un organelo tipo vesícula, tipo bolsita. Tiene membrana. En su interior hay enzimas que oxidan sustancias orgánicas. Peroxisoma. Muy bien, es el peroxisoma, excelente. Pequeñas estructuras microtubulares que extienden desde la membrana plasmática y participan en el movimiento de material a través de la superficie celular. Cilios, Miss. Muy bien, son los cilios. Modifica, clasifica y agrupa y transporta moléculas sintetizadas en el retículo rugoso. Golgi, Miss. Perfecto, es el aparato de Golgi el que almacena, empaqueta y libera sustancias. Funciona en la generación de ATP. Mitocondrias, Miss. Claro, por supuesto, es la mitocondria. Actúa en la síntesis de ácidos grasos y esteroides. Ayuda a las células del hígado a liberar glucosa al torrente sanguíneo y en la detoxificación. Liso, Miss. Retículo endoplasmático liso. Muy bien, es el liso. Ya se dan cuenta, cuando escuchan una que otra cosa, ya saben que es el liso. Sacos rodeados de membrana que transportan, transfieren y secretan proteínas. Vesículas. Vesícula. Vesículas. Y bueno, este centro de realización del uso mitótico es centrosoma. A ver. Estas son mis preguntas. En realidad tengo 3 bancos de preguntas, ya. A ver esta, o más. ¿Cuál de los siguientes intervienen en el movimiento celular? Microtúbulo. Microtúbulo, nucleolo, grana, liso, rugoso. Microtúbulo. Obviamente son los microtúbulos, lógico, porque pueden formar cilios, flagelos, citoesqueletos.